Muy buenos días, mi nombre es Héctor Millán, yo soy el pastor del Centro Cristiano Alcanza aquí en el hermoso pueblo de Coamo. Para mí es un gran honor, un gran privilegio poder estar con usted en la mañana de hoy compartiendo la poderosa palabra del Señor. Estamos en Semana Santa y no estamos en cualquier Semana Santa, estamos en Semana Santa en medio de acontecimientos y eventos históricos, eventos que están marcando la historia, y delante de nuestros ojos estamos viendo unos acontecimientos muy importantes que están marcando el mundo entero. Y yo quiero comenzar este tiempo de reflexión en donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Yo quisiera comenzar con una oración para compartir con usted también y para entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por el tiempo que tú nos regalas, Señor. Dice tu palabra que tus misericordias se renuevan cada mañana, y te damos gracias, Señor, porque tu misericordia se ha renovado, Señor, en esta mañana para darnos un día más de vida. Nos has permitido despertar hoy, nos has permitido, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, otra oportunidad, Señor, para vivir un nuevo día, Señor, y volverlo a intentar. Posiblemente las cosas en el día de ayer no nos fueron como nosotros esperábamos, pero por tu gracia y tu misericordia, hoy lo podemos volver a intentar. Y te damos gracias, Señor, por eso. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes en este tiempo para que tu palabra pueda ser llevada, Señor, y que podamos recibir tu palabra en nuestros corazones, creyendo y pidiéndote, Señor, que tu palabra sea la semilla que dé fruto en nuestras vidas al 100 por 1. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les mencionaba, estamos en Semana Santa, en un año histórico, un tiempo histórico que definitivamente impactará toda la sociedad y toda la historia según la conocemos, y según las próximas generaciones también recordarán este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y en esta semana en particular, que es la Semana Santa, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de análisis para nosotros. En Semana Santa nosotros siempre debemos recordar dos cosas. Número uno, recordar lo que Jesús hizo. Por eso se le llama la Semana Mayor, porque sacamos este tiempo para recordar al mayor, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Sacamos este tiempo para recordar lo que Jesús hizo con su vida, su muerte en la cruz y su poderosa y gloriosa resurrección, que nos da a nosotros la victoria. Recordamos lo que Jesús hizo, pero también recordamos lo que Jesús dijo. Es importante que nosotros saquemos durante este tiempo de reflexión para recordar lo que Jesús dijo. Dentro de todos los discursos, las enseñanzas y las predicaciones que dio Jesús en este día del martes de Semana Santa, Él dio lo que yo entiendo que es uno de los temas más importantes y posiblemente el más importante de sus enseñanzas, que fue la enseñanza que Él dio acerca de las señales del fin de los tiempos. Y esto es muy importante. El Señor puso en mi corazón que era necesario que pudiéramos discutir este tema, especialmente a causa de los acontecimientos actuales que estamos viviendo hoy. Estamos en medio de una pandemia global, estamos en medio de una plaga que se ha regado por todas las naciones. Ahora mismo ya esto ha llegado a todas las naciones. Ya cientos de miles de personas han sido contagiadas con este coronavirus COVID-19. Y es necesario que nosotros como creyentes podamos entender lo que está ocurriendo desde una perspectiva bíblica. Que nosotros podamos que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos, porque la palabra del Señor ha sido provista para nosotros, para que nosotros podamos estar preparados para los tiempos que estamos viviendo. Y en Mateo capítulo 24, desde el versículo 3, dice la palabra que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe. Y mi hermano y mi hermana que me escuchas en este tiempo que estamos compartiendo, Dios te ha dejado su palabra para que tú no seas engañado. Dios te ha dejado su palabra, te lo tengo que repetir. Dios te ha dejado su palabra para que no seas engañado. Este es el valor de la palabra. La palabra de Dios es nuestro mayor tesoro. La palabra de Dios es nuestro recurso más valioso. La palabra de Dios, nuestras Biblias, esas letras que están escritas, estas sagradas escrituras, este es el tesoro más valioso que nosotros como seres humanos podemos tener en la tierra. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios plasmada en blanco y negro, de tal manera que todo el que lo lea lo pueda entender. Todo el que lo lee la palabra puede tener una oportunidad de recibir la revelación. ¿De qué? ¿Qué tipo de revelación, pastor, me estás hablando? De la revelación de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que el Señor te ha dejado su palabra para que tú no seas engañado. Y Jesús se los dijo: miren que nadie les engañe. En el versículo 5 comienza el Jesús aquí a decir: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aquí el Señor comienza a presentar algunas de las señales del fin de los tiempos. Y yo pude identificar 12 señales de este pasaje, de este texto en Mateo capítulo 24. Pude identificar 12 señales del fin de los tiempos que voy a estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así que vamos a comenzar de estos textos que acabamos de leer. Vamos a comenzar a identificar algunas de estas señales que nosotros necesitamos estar pendientes a ellas. La primera es que se levantarán falsos cristos. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Falsos cristos. Esta es una de las señales que nosotros necesitamos estar pendientes, porque señala hacia el fin de los tiempos. Y ya nosotros aquí mismo en Puerto Rico hemos visto cómo tan cerca como en Ponce se levantó hace algunos años un hombre que comenzó a proclamarse como el Señor. Él comenzó a proclamarse como el Mesías. Y esto es un disparate, es la palabra que estoy pensando. Un disparate lamentable, que alguien pueda ponerse con estas cosas, pero ya lo estamos comenzando a ver, ¿verdad? Este hombre murió y todos estaban anunciando que él iba a resucitar, pero no resucitó, obviamente, porque esto es parte de las profecías. Se tienen que cumplir las profecías. Esto es parte de las señales que nosotros vamos a estar viendo en estos tiempos. Falsos cristos. Lo segundo es que habrán guerras y rumores de guerras. Y nosotros estamos saliendo del siglo más sangriento en toda la historia. El siglo pasado, en donde fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras que acabaron con millones de personas, y aún todavía después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial han continuado las guerras. Hay en diferentes lugares, todavía en el día de hoy hay rumores de guerra en el Medio Oriente y en diferentes lugares en el mundo. Estamos en medio del cumplimiento de las profecías con las guerras y los rumores de guerras. La tercera señal, que es la que estamos viendo delante de nuestros ojos en este tiempo. Jesús dijo que habrían pestes. Habrá pestes. Esa palabra pestes en el original griego es la palabra loimos. Esa palabra griega lo que significa es plaga. Y esa palabra
plaga dentro de su contexto original se refiere a los diferentes insectos que se meten dentro de las fincas. Es un concepto de agricultura que se refiere a las bacterias y los insectos que se meten en las fincas y que acaban con la cosecha. Aplicado desde una perspectiva sociológica, hay plagas y esa definición es daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Te lo voy a repetir, esa definición de la palabra plaga desde una perspectiva sociológica. Lo que significa es un daño o una desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando ahora mismo, delante de nuestros ojos nosotros estamos viendo el cumplimiento de las señales que fueron profetizadas en las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo tomó de su tiempo en un día como hoy, un martes en Semana Santa. Y si estás viendo esta transmisión, posiblemente en algunas semanas en alguna grabación en YouTube o en Facebook, en algunos de los canales en donde vamos a estar publicando estos mensajes. Hoy nos encontramos el martes 7, si no me equivoco, de abril. Y nosotros estamos en medio de una pandemia global. Estamos en medio de unos acontecimientos históricos en donde esta plaga del COVID-19 se ha regado por las naciones, ha infectado las poblaciones, ha causado perjuicio grave, aplicando la definición que aparece en el diccionario. Esto es una plaga que está causando perjuicios graves daños, grandes desgracias. Miles de personas están sufriendo enfermedad. Miles de personas lamentablemente están muriendo por esto. Esta no es la primera plaga que hemos visto. Algunas teorías, algunos científicos, incluso algunos teólogos y estudiosos de las Escrituras proponen que esta tampoco será la última plaga que nosotros veremos. Definitivamente estamos en medio de acontecimientos proféticos, estamos en medio del cumplimiento de unos acontecimientos que fueron profetizados por nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos advirtió que estas cosas vendrían. Hay muchos ahora mismo que están diciendo que esto es juicio. Yo no me atrevo a decir que es juicio y te voy a decir por qué. Porque Jesús dijo que iba a pasar. Yo veo el juicio como una reacción de Dios a unos acontecimientos y es posible, no descarto tampoco que Jesús haya visto también proféticamente y Dios Padre, ¿verdad?, haya estado consciente de la manera en que la humanidad está viviendo ahora mismo. Es posible que el Señor haya visto en la condición espiritual en la cual la humanidad se encontraría en el 2020. Es posible que el Padre pudiera ver, y yo estoy consciente de eso. Yo estoy consciente de que el Señor pudo ver la condición y la dirección en la cual la humanidad se iba a estar dirigiendo para este tiempo. Cómo nosotros hemos sacado a Dios de las escuelas, cómo nosotros hemos sacado a Dios del gobierno, cómo nosotros hemos sacado a Dios incluso de los medios, cómo nosotros hemos sacado a Dios de los componentes más elementales de nuestra sociedad. ¿Por qué? Es una señal que la humanidad le está dando al Señor. No te queremos en nuestros asuntos, no te queremos en la educación, no te queremos en las artes, no te queremos en el gobierno. La humanidad le está dando una señal clara al Señor y contundente, sacando a Dios de todas estas cosas. Y yo no descarto que el Señor, en respuesta a todas estas cosas que estarían aconteciendo durante estos tiempos que estamos viviendo, en donde se levantan diferentes grupos a proclamar cosas que van directamente en contra de lo que el Señor establece en su palabra, sea por la razón que sea, el Señor vio que para este tiempo se darían unas señales, se darían unos eventos, se darían unos acontecimientos, y todos estos eventos serían, como dijo Jesús, señales. ¿Y qué es una señal?
una señal te comunica una instrucción. Cuando vas llegando a un semáforo, nosotros sabemos qué hacer porque el semáforo nos está comunicando una instrucción. El semáforo es una señal. Cuando la luz está roja, nosotros no podemos seguir hacia adelante. Esa es la instrucción que nos está dando la señal de tráfico. Si la luz se pone verde, es una señal que nos instruye a que nosotros podemos seguir hacia adelante. La señal del pare, la señal del seda, diferentes señales de tráfico que nos comunican instrucciones. Y las señales que nosotros estamos viendo, estos eventos, estos acontecimientos que nosotros estamos viendo en abril 2020, el Señor dijo que serían señales del fin de los tiempos, señales que nos estarían comunicando que el fin está cerca. Mira lo que el Señor decía. Esa es la tercera señal, las pestes, las plagas. La cuarta señal son hambres. El Señor dijo que habría hambres. Estamos viviendo en un tiempo en donde las naciones tienen los recursos para alimentar a sus poblaciones, pero todavía al día de hoy hay muchas regiones, hay muchas naciones, hay muchos países en donde predomina la pobreza a un nivel extremo, en donde los niños se mueren de hambre, lugares en donde hay pobreza tan y tan extrema, en donde hay hambres. Las hambres son también parte de las señales del fin de los tiempos. La quinta señal, dice el Señor Jesús en el versículo 7 de Mateo 24, terremotos en diferentes lugares. Y esto es un tema que nosotros los puertorriqueños también nos toca muy de cerca en el corazón. ¿Por qué? Porque en este mismo año 2020 nosotros comenzamos con una serie de temblores muy fuertes, terremotos en Puerto Rico. Terremotos que causaron muchos daños en nuestra tierra, en la región sur. Y de igual manera, en este mismo año 2020, desde el terremoto que ocurrió en Puerto Rico hacia acá, han ocurrido terremotos grandes en diferentes lugares del mundo. Tan cerca como la semana pasada hubo uno en los Estados Unidos, entiendo que si mal no recuerdo fue en Idaho. Hubo uno hace algunas semanas antes que eso, también entre Jamaica y Cuba, un terremoto pero de una magnitud impresionante. Estamos viendo terremotos en diferentes lugares, de igual forma como el Señor lo anticipó, de igual forma como el Señor lo profetizó. Hablamos de que habrían falsos cristos, guerras y rumores de guerras. Esa es la segunda señal. La tercera señal son las pestes. La cuarta señal son las hambres. La quinta señal son los terremotos. Y en el versículo 8 de Mateo 24, el Señor dijo: y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Y esto es una frase muy importante que nosotros necesitamos también considerar. En otras palabras, no es el fin, sino que es el principio de un proceso. Jesús dice: será principio de dolores. Esto es una frase que se utiliza para hablar de la mujer en su proceso de embarazo, cuando está a punto de entrar en parto, está a punto de alumbramiento. Así que lo que está hablando el Señor es que cuando nosotros podamos ver estas señales, no será el fin, sino que será el principio de un proceso de alumbramiento. Cuando comienzan los dolores de las contracciones, tomando en consideración la comparación que hace nuestro Señor Jesucristo con el proceso de alumbramiento, el proceso de parto. Cuando una mujer está embarazada y la mujer de momento comienza a tener sus contracciones, comienza a tener sus dolores de parto, ¿qué es lo que se debe hacer en ese momento? Significa que no es un momento de descanso. Cuando comienzan los dolores de parto, no es tiempo de descansar. Cuando comienzan los dolores de parto, no es tiempo de acostarse a dormir. Yo siento la presencia de Dios aquí. Cuando comienzan los dolores de parto, no es tiempo de uno quedarse relajado, no es tiempo de quedarse relax, no es tiempo de echarse uno para atrás, no es tiempo de darle largas al asunto. Cuando empieza la mujer con dolores de parto, significa que hay que tomar acción rápida. Hay
que tomar acción rápida. Cuando nosotros, el Señor Jesús nos estaba dejando saber que cuando nosotros viéramos las señales del fin de los tiempos, no es tiempo entonces de nosotros echarnos para atrás, no es tiempo de descansar, no es tiempo de ignorar los acontecimientos, no es tiempo de nosotros hacernos de oídos sordos, es tiempo de reaccionar, es tiempo de tomar acción rápida, es tiempo de nosotros responder al llamado de Dios, es tiempo de nosotros tomar en consideración todo lo que el Señor nos ha dicho, tomar en consideración todo lo que el Señor ha hecho y nosotros hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una decisión. Hablamos ahorita acerca del mensaje de las parábolas que el Señor estuvo enseñando durante este mismo martes de la última semana de la vida de Jesús. Todas las parábolas tienen un tema central, hay un tema conectado y es acerca de la decisión que nosotros tenemos que tomar. La decisión que nosotros tenemos que tomar respecto a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, las oportunidades, los recursos, la oportunidad de salvación, el llamado de Dios. Este es el tiempo de nosotros responder al llamado del Señor. Oh, gloria a Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Continuamos aquí con las señales para que nosotros podamos estar preparados para todo lo que viene, para que no nos tome de sorpresa, porque esto mismo fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren para que no sean engañados. Miren para que no sean engañados. En el versículo 9 de Mateo 24 dice: entonces os entregarán a tribulación y los matarán. ¿A quién le estaba diciendo esto? El Señor le estaba hablando a sus discípulos. Esto representa a su iglesia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que la sexta señal del fin de los tiempos es la persecución de la iglesia. La iglesia será perseguida. Señoras y señores, la iglesia en el 2020 está siendo perseguida. Nosotros aquí en Puerto Rico y en algunos otros países, por la gracia y la misericordia de Dios, todavía no estamos viendo persecución a gran escala, de tal manera como ya se está viendo en India, en China y en otros países, en donde los cristianos son atacados, los cristianos son amenazados, sus negocios son boicoteados. En muchas ocasiones el mismo gobierno les cierra sus empresas, en algunas ocasiones les quitan sus casas, en otras ocasiones les dan palizas, hasta finalmente en ocasiones, y ya hay videos en YouTube que son muy dolorosos y muy lamentables, que ya están presentando la matanza, el asesinato en público de cristianos. Los sacan de los lugares en donde se congregan, los sacan de sus casas, a veces incluyendo mujeres y niños, y los están matando en las calles. La iglesia de Jesucristo está siendo perseguida. Ya nosotros estamos viendo el cumplimiento de esta sexta señal, la persecución de la iglesia. En el versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a... Oh, yo siento la presencia de Dios aquí. Qué chequeta y sacanda. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La séptima señal dice que muchos tropezarán. Esto es en la Reina Valera. Te lo voy a aclarar en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: muchos se apartarán de mí. La séptima señal son los apartados. Nosotros, ¿verdad?, en la iglesia evangélica le llamamos apartados. Hay algunas frases que se utilizan en la Biblia a los cuales se les refieren hijos de desobediencia. Son hijos, personas que en algún momento vinieron a formar parte de la familia de la fe. En algún momento recibieron la palabra y aceptaron el llamado. Vinieron a formar parte, entraron en la casa de Dios
Y no estoy hablando de ninguna denominación, no. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, de las diferentes denominaciones, las diferentes expresiones del evangelio de Jesucristo. Todo lugar en donde se predica la sana doctrina del Señor. Vinieron a formar parte de alguna iglesia y comenzaron a perseverar en la palabra, comenzaron a perseverar en obediencia, comenzaron a caminar en Cristo, comenzaron a rendir sus vidas al Señor, se arrepintieron de corazón en algún momento dado, comenzaron a dar fruto, comenzaron a buscar del Señor, pero por el camino algo pasó que se apartaron. Y esto es un fenómeno que en la iglesia contemporánea se está viendo a una escala demasiado lamentable como para reconocer. Es difícil de reconocer la cantidad de personas que están apartadas ahora mismo. Es doloroso reconocer la cantidad de personas que están apartadas ahora mismo. Y yo siento en mi espíritu ahora mismo que de las personas que están escuchando este programa de hoy, posiblemente habrá muchos que se identifican con esta palabra. Algunos de ustedes posiblemente están en sus casas hoy recordando los días en los cuales le servían al Señor. Los días en los cuales usted perseveraba, posiblemente usted perseveraba en alguna iglesia, posiblemente usted apoyaba la visión de sus pastores, posiblemente usted en algún momento le servía al Señor. Posiblemente en algún momento usted servía con alguna posición en el ministerio. Posiblemente usted se congregaba fielmente. Posiblemente usted se deleitaba en la palabra y en la presencia. Oh, no hay nada como el primer amor. No hay nada como el primer amor. No hay nada como cuando usted está comenzando en los caminos del Señor por primera vez y todo es nuevo y el Señor te está enamorando y la presencia de Dios te toca y esto es algo tan nuevo y uno comienza a enamorarse del Señor y uno se deja enamorar por Él y es algo maravilloso, el primer amor. Y lamentablemente cosas suceden, procesos. El Señor hablaba acerca de esto también en la parábola del sembrador, donde decía que el enemigo viene a tratar de robarle la semilla. El sembrador te siembra la semilla, pero el enemigo viene a tratar de robártela para que tú abandones el camino. Y lamentablemente al día de hoy hay muchos que han abandonado el camino y esta es una de las señales del fin de los tiempos. Muchos tropezarán, muchos se apartarán del Señor. La señal, quiero entrar en la señal número 8, pero antes de eso yo siento en mi espíritu recordarle a alguien que el Señor todavía te espera. El Señor todavía te espera. Dice la palabra que Él no es hombre para mentir y Él no es hijo de hombre para arrepentirse. El llamado que el Señor te hizo, el Señor no te mintió cuando te llamó. El propósito al cual el Señor te llamó es un propósito real. El Señor no te mintió cuando te dio ese llamado. El Señor no te mintió cuando te habló acerca de ese ministerio. El Señor no te mintió cuando Él te llamó, cuando Él te habló acerca de ese propósito maravilloso que Él tiene contigo. El Señor no es hombre para mentir. No son mentiras, no fueron mentiras. Y el Señor todavía se sigue manteniendo fiel a esto porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él todavía cree en ti. Responde a la voz de su llamado en la mañana de hoy. Responde a la voz de su llamado hoy. Hoy el Señor vuelve y se reafirma en su llamado a ti. Vuelve a Él. Te dice el Señor, vuelve a mí, te dice el Señor. Vuelve a mí, te dice el Señor. Vuelve a mí. Yo te sigo esperando, hijo mío. Yo te sigo esperando, hija mía. Yo te sigo esperando. Oh, yo te sigo esperando, hija mía. Yo te sigo esperando, yo te sigo esperando, hijo. Te sigo esperando, ven. Acepta mi mano. Acepta mi llamado. No importa lo que pasó, yo te perdono. Mi gracia es suficiente. Oh, shakala barrekaya. Sakinte berekia sheketai sakanda. Mi gracia es suficiente.
Mi gracia es suficiente para perdonar tus errores. Mi gracia es suficiente para perdonar. Si tú me lo pides, si tú me pides perdón, yo te voy a perdonar. Si tú te arrepientes, si tú te vuelves de tus malos caminos, si tú te vuelves a mí, yo te voy a recibir con brazos abiertos. Yo te recibo, te dice el Señor, Dios Todopoderoso. Si tú te vuelves a mí, yo te recibo con brazos abiertos, te dice el Señor. Si tú te vuelves a mí, yo te recibo con brazos abiertos, te dice el Señor. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo de reconciliación. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo, te dice el Señor. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias yo te doy, Señor, porque yo creo que ahora mismo hay hijos tuyos que se están reconciliando contigo. Oh, gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque ahora mismo, Señor, hay personas que están viendo este mensaje. Hay personas que están escuchando este mensaje, que están reconciliándose con el Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú consolando corazones. Yo te pido que tu paz pueda tocar corazones ahora mismo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que lo da la relación contigo. Oh, gracias, Señor. La paz que la da la relación contigo. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Oh, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Familia, vamos a retomar este tema. Vamos a continuar hablando de las señales. Con las señales del fin de los tiempos. Porque los tiempos que estamos viviendo representan el cumplimiento de una de las señales importantes que nuestro Señor Jesucristo nos anticipó que acontecerían. Y esto señalaría hacia lo que el Señor llamó el principio de los dolores, el principio de un proceso de alumbramiento. En otras palabras, señalaría hacia un momento en el cual cuando un esposo se da cuenta que su esposa está entrando en parto porque tiene ya sus contracciones, ¿qué hacemos? Tomamos acción. Agarramos a la mujer, la montamos en el carro y vamos corriendo al hospital porque la mujer está a punto de dar a luz ya. Y esa es la aplicación que el Señor está dando a nosotros para este tiempo, que cuando nosotros veríamos estas señales, nosotros tendríamos que tomar acción. Ahora que nosotros estamos viendo el cumplimiento de las señales que fueron profetizadas en Mateo capítulo 24, cuando el Señor específicamente dijo que habrían pestes, que habrían plagas. Nosotros que estamos viendo el COVID-19 y estamos viendo cómo esta plaga está arropando las naciones, cómo esta plaga está causando tanto daño, tantas vidas que están sufriendo enfermedad, tantas vidas que están padeciendo y lamentablemente los miles que están muriendo a causa de esta plaga. Frente a nuestros ojos estamos viendo nosotros el cumplimiento profético de lo que fue anticipado en las Escrituras cuando nuestro Señor Jesús en Semana Santa, o sea, durante los últimos días de la vida de Jesús, antes de morir en la cruz del Calvario, Él nos habló sobre esto, de que vendrían estas señales. Y cuando vengan estas señales, tendríamos que tomar acción. Es tiempo de tomar acción. Así que hablamos acerca de esto. La última señal que discutimos fue la séptima, que fue la señal de los apartados, los muchos que se apartarían del Señor. Estamos todavía bajo la gracia, que significa que el Señor todavía nos da oportunidad para arrepentirnos. La dispensación de la gracia, que es este tiempo, esta era que estamos viviendo en Dios, hasta que Cristo vuelva o hasta que la iglesia sea arrebatada. Santo Dios, estamos bajo la dispensación de la gracia, que significa que el Señor todavía nos está dando una oportunidad para arrepentirnos. Y ahora que estamos viendo el cumplimiento de las señales, ahora más que nunca nosotros necesitamos reafirmarnos, tomar esta decisión en serio, volver nuestros corazones al Señor. La octava señal
dijo que se entregarían unos a otros. En Mateo 24 capítulo 10, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerían. En otras palabras, habrían divisiones, disensiones. Aplicado a la iglesia de Jesucristo, habrían divisiones en las iglesias, traiciones y odio. Y lamentablemente esto es algo que estamos viendo en la iglesia de hoy. En la iglesia evangélica, en la iglesia pentecostal, en la iglesia bautista, en la iglesia católica. En todas las iglesias estamos viendo personas que están provocando divisiones, se levantan divisiones. Unos se traicionan a otros, unos se aborrecen a otros. Y esto, señoras y señores, es también parte de las señales del fin de los tiempos. Esta es la octava señal. Continuó con el versículo 11. Mateo 24, versículo... yo siento a Dios aquí. Yo siento que Dios le está hablando a alguien. Siento que Dios está tocando el corazón de alguien. El Espíritu Santo está tocando el corazón de alguien. Alguien que por alguna razón también pudo presenciar una división en su iglesia. Alguien que todavía está sufriendo el dolor de una división en su congregación. En un lugar en donde tú amas ese lugar todavía. ¿Qué estáis sacando? Así te dice el Señor. Yo sé que tú amas ese lugar todavía. Es tiempo de reconciliación. Así te dice el Señor. Yo no sé para quién es esta palabra, pero alguien que está escuchando este mensaje por la radio, o alguien que está viendo este programa por YouTube o por alguno de los medios, este mensaje es para ti de parte del Señor. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo de volver a casa. Así te dice el Señor. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Pudiste ver delante de tus ojos en tu anterior temporada, pudiste ver una división en tu iglesia. Y fue un proceso muy doloroso para ti. Pero así te dice el Señor. Esto es tiempo de reconciliación. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. Y yo siento en mi corazón decirle a alguien, si por alguna razón tú entiendes que no puedes regresar a ese lugar de donde tú saliste, aunque yo siento en mi corazón que muchos de los que están escuchando esta palabra, todavía hay oportunidad de reconciliar. Todavía hay oportunidad de reconciliar. Pero si hay alguien que está escuchando esta palabra y tú sientes en tu corazón, o tú tienes esta convicción de que esto no se puede reconciliar, busca un lugar en donde congregarte. Esto es un consejo pastoral. Esto que está fluyendo ahora no es profético, esto no es profecía, esto es un consejo pastoral que sale de mi corazón ahora mismo. Busca un lugar. Si tú sientes que no puedes regresar al lugar de donde saliste, busca un lugar en donde congregarte, busca un lugar. Estos no son tiempos para andar desamparados como ovejas sin pastor. Estos no son tiempos para andar confundidos y desamparados como ovejas sin pastor, como dijo Jesús. No, este es tiempo de reconciliación, esto es tiempo de congregarnos, esto es tiempo de echar raíces en un lugar, este es tiempo de comprometernos en la casa de Dios. Este es el tiempo de ir. Necesitamos buscar iglesia. Necesitamos buscar un lugar en donde nosotros podamos crecer espiritualmente. Necesitamos buscar un lugar en donde nosotros podamos aportar, en donde nosotros podamos apoyar y expandir el reino de Dios aquí en la tierra, en donde podamos servir, en donde podamos echar raíces, en donde podamos ser también consolados por una familia de fe. Este es el tiempo. No es tiempo de andar por ahí divagando como ovejas sin pastor. Este es el tiempo de nosotros venir a formar parte de una familia en la fe. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a casa. La octava señal son las divisiones. Y miren el versículo número 11. En el versículo número 11 de Mateo 24 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí tenemos dos señales. Número 1, se levantarán falsos profetas, que esa es la señal número 9. La señal número 9 es que se levantarían falsos profetas. Se levantarían falsos profetas. ¿Y qué es una profecía? La palabra profecía tiene diferentes definiciones, pero en arroz y habichuela, una profecía es una palabra sobre el futuro. Y en este tiempo,
estamos viendo a nuestro alrededor, en los medios de comunicación y en muchos lugares, estamos viendo muchas profecías acerca de lo que vendrá. Muchos están diciendo que en Puerto Rico van a morir miles de personas, otros están tomándolo livianamente. Nosotros estamos escuchando muchos científicos. Nosotros para este tiempo vamos a escuchar muchas profecías hacia el futuro. Algunas van a ser profecías seculares, profecías prácticas posiblemente. Algunas van a ser profecías religiosas y otras van a ser profecías científicas. Y nosotros que hemos estudiado, ¿verdad?, que tenemos la palabra de Dios, hemos visto que en Apocalipsis hay una profecía acerca de lo que vendrá, y dice en Apocalipsis que llegará el momento en el cual nadie va a poder comprar comida a menos que tenga la marca de la bestia. Y muchos están alegando que este famoso chip, que hay muchas naciones que ya están comenzando a implementarlo. Cuidado con esto. Muchos científicos que están alegando que esta es la nueva unidad monetaria. Este es nuestro nuevo modelo de hacer dinero y comercio a través de este chip que se está poniendo en las manos. Y en Apocalipsis aparece que la marca estaría o en la mano o en la frente. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque veremos a muchos con estas falsas profecías. Estas falsas profecías, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Por la 10ª señal. La 10ª señal es que muchos serán engañados. Lamentablemente, muchos serán engañados. Y por eso es que Jesús comienza este discurso diciendo: miren para que no sean engañados. Y por eso el Señor nos está anticipando aquí en Mateo 24. Por eso Jesús, el martes de la última semana de su vida, Jesús se sentó a enseñarle a sus discípulos y a las multitudes que le acompañaban. Para escuchar sus enseñanzas, Él les enseñaba sobre estos temas, y Él sacó de su tiempo para enseñar acerca de las señales del fin de los tiempos. Y estamos viendo todas estas cosas ya. Estamos viendo las falsas profecías. Estamos viendo las falsas doctrinas que se levantan, que niegan a Jesucristo, que niegan el poder de nuestro Salvador, que niegan incluso la salvación, que rechazan la salvación, que menosprecian el sacrificio en la cruz del Calvario, que ni tan siquiera creen en la resurrección de Jesucristo. Muchos están con estas falsas profecías y con estas falsas doctrinas, y muchos lamentablemente serán engañados. Este es el tiempo de volver a la senda antigua. Este es el tiempo de nosotros desintoxicar nuestras religiones, en el sentido de nuestras creencias. Desintoxicarnos de las cosas que creemos que no nos están acercando al Padre. Pasar un filtro, todas nuestras prácticas religiosas, todas nuestras creencias, pasarlas por el filtro de la palabra de Dios. ¿Realmente esto es lo que Dios quiere para mí? Yo necesito hacerme esta pregunta. Yo necesito evaluar mi doctrina, evaluar mi fe, evaluar mis creencias para ver en dónde es que yo estoy parado. Porque si yo no estoy parado sobre el fundamento que es Cristo Jesús, y esto el apóstol Pablo lo enfatizó en su carta a los Corintios, no hay otro fundamento que este. El fundamento es Cristo. Oh, yo siento a Dios aquí. El fundamento es Cristo. No hay otro fundamento que este. Si el fundamento de mi fe no es Cristo, no es mi relación con Cristo, si yo estoy acudiendo a estatuas, si yo estoy acudiendo a cosas físicas para canalizar mi fe, ese no es el fundamento correcto. El fundamento tiene que ser Cristo. Si no, estamos apoyando nuestra fe sobre un fundamento demasiado flojo, demasiado frágil. Es algo que cuando llegue el día del juicio nos vamos a dar cuenta que fuimos engañados. Y esto es una palabra fuerte.
pero es una palabra que necesitamos escuchar, especialmente en este tiempo en el cual estamos viendo las señales del fin de los tiempos. Cada cual tiene que responsablemente evaluar su fe, evaluar su relación con el Señor. ¿En dónde yo estoy parado respecto a Cristo? Si yo estoy parado realmente en el Señor o si estoy parado sobre otro fundamento. Si estoy parado sobre otro fundamento, peligro. Mi vida corre peligro. Yo necesito evaluar el fundamento de mi fe para apoyarme en Cristo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser uno de esos que van a ser engañados. Este es el tiempo de reafirmarnos en la fe. Gloria a Dios. Continúo con el versículo 12 de Mateo capítulo 24. Mateo 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y esta es la señal número 11. Lamentablemente, la indiferencia de muchos. La indiferencia de muchos. Y esto lo vemos lamentablemente dentro y fuera de la iglesia. El mundo tiene una indiferencia espiritual como nunca antes. El secularismo se está levantando como una creencia predominante. Tengamos cuidado con esto. ¿Qué es secularismo? Secularismo es la creencia de que los asuntos espirituales no son los más importantes. El secularismo lo que te presenta es que todo lo que es visible predomina por encima de lo espiritual. El secularismo te presenta que lo que quieren los individuos a nivel personal es lo que debe predominar por encima de todo aspecto espiritual, de todo aspecto teológico. Y aquí es donde entonces lo teológico viene a pasar a un segundo plano, lo espiritual viene a pasar a un segundo plano. Y vamos a abundar un poquito. Estamos hablando acerca de las señales del fin de los tiempos. Y vamos a entrar en la última señal y quiero repasar. Pude identificar en Mateo capítulo 24 que esto es un tema muy importante que nuestro Señor Jesucristo sacó de su tiempo en precisamente el martes de la última semana de su vida, el martes de lo que nosotros conocemos como Semana Santa. Ese martes de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de entregarse finalmente en la cruz del Calvario, ese martes Él estuvo enseñando sobre ese tema. Yo entiendo que por eso es que el Señor puso en mi corazón que pudiera compartir este tema con ustedes. Y en Mateo capítulo 24 yo pude identificar 12 señales del fin de los tiempos que nuestro Señor Jesús nos presenta. La primera son los falsos cristos. La segunda señal, guerras y rumores de guerras. La tercera señal, las pestes, las plagas, que es lo que estamos viviendo ahora mismo con el COVID-19. La cuarta señal son las hambres. La quinta señal, los terremotos. La sexta señal es la persecución de la iglesia. La séptima señal son los apartados, aquellos que se van a apartar de la fe, que esto es algo que estamos viendo demasiado en este tiempo. La octava señal son las divisiones en la iglesia, que lamentablemente lo estamos viendo también. La novena señal, los falsos profetas que se levantan con diferentes doctrinas, con diferentes creencias, incluso con mucho análisis científico, profetizando y dirigiendo a la gente también en una dirección alejada del Señor. La décima señal viene por consecuencia de la novena, ¿verdad? Por consecuencia de los falsos profetas, muchos serán engañados, que esa es la décima señal, que muchos serán engañados. La señal número 11 es la indiferencia de muchos. La indiferencia, dice el versículo, que el amor de muchos se enfriará. Así que estamos viendo en la iglesia lamentablemente mucha indiferencia, muchas personas que se congregan incluso, pero que para ellos parece ser un asunto que viene y va. Se congregan domingo tras domingo posiblemente por costumbre y no por convicción, lamentablemente, y se ve mucha indiferencia,
se ve la falta de interés en colaborar con los ministerios, se ve la falta de interés en aportar, en apoyar, se ve la falta de interés en servir, se ve la falta de interés en asistir a las actividades, se ve la falta de interés en llegar a los servicios de oración, se ve la falta de interés en llegar a las vigilias, se ve la falta de interés en la oración, se ve la gente no quiere orar, la gente no quiere estudiar la palabra. Hay una indiferencia rampante lamentablemente en la iglesia de Jesucristo en el tiempo de hoy, y esto es algo que necesitamos nosotros ir en contra de esto para señalarlo. ¿Por qué? Porque esto es parte de las señales del fin de los tiempos. Nosotros necesitamos levantarnos como gente de fe empoderada, necesitamos levantarnos como gente de fe que podamos representar a nuestro Señor. Necesitamos levantarnos como gente de fe, que podamos nosotros fluir en los dones del Espíritu, que nosotros podamos entender para aquello a lo cual hemos sido llamados, que nosotros podamos entender el propósito al cual nosotros estamos aquí en la tierra, y que nosotros podamos encender la llama del Espíritu en nuestras vidas. Porque dice la palabra, según la misma parábola de las 10 vírgenes, hubo unas sensatas y unas insensatas. Las insensatas dejaron apagar sus lámparas. Nosotros no podemos ser como las vírgenes insensatas. Nosotros necesitamos ser como las vírgenes sensatas que mantuvieron aceite en sus lámparas, para que su lámpara nunca se apagó. Yo siento la presencia de Dios aquí, para que sus lámparas nunca se apagaran. Y esto es lo que nosotros necesitamos procurar, que mi lámpara nunca se apague. Yo necesito estar constantemente llenando mi lámpara de aceite, del aceite del Espíritu Santo, del aceite del Espíritu Santo. Cada vez que yo oro, yo estoy volviendo a rellenar mi lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Cada vez que yo abro la Biblia para estudiarla, para leerla, para escudriñarla, yo estoy llenando mi lámpara con el aceite de la unción. Yo estoy llenando mi lámpara con el aceite de Dios. Oh, gloria a Dios. Y si la iglesia no se aviva, pues entonces el mundo no se aviva tampoco. ¿Por qué? Porque la indiferencia del mundo, hasta cierto sentido, viene a causa de la indiferencia de la iglesia. Mientras no se levanten más personas a predicar, mientras no se levanten más personas para apoyar sus iglesias, la obra de la iglesia se estanca, la obra de la iglesia se detiene, y entonces menos personas van a poder escuchar la palabra del Evangelio de Jesucristo, y por consecuencia menos personas van a recibir una oportunidad de salvación, menos personas van a recibir la presencia del Espíritu Santo, menos personas van a recibir el redarguir de la palabra de Dios para corregir sus vidas. Así que una cosa tiene que ver con la otra, y nosotros necesitamos ir en contra y operar con el espíritu contrario para nosotros poder ayudar a avivar las naciones, crear una conciencia espiritual, levantar el ánimo espiritual en la gente, apoyarnos los unos a los otros, invitarnos. Mira, vamos para la iglesia, que es domingo, viene que llegó la hora del culto, vamos a conectarnos, llegó la hora de ir a la iglesia, tenemos que ir. Y nosotros necesitamos apoyarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor entiende que esto es importante. ¿Y cómo yo te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Te lo digo por la palabra. Porque el Señor dice en Mateo 24, capítulo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es una de las señales del fin de los tiempos. Esto es uno de los eventos lamentables que el Señor Jesucristo pudo ver proféticamente que iban a acontecer. Y estos eventos lamentables, cuando nosotros miramos todas estas señales, la gran mayoría de ellas son acontecimientos lamentables, con la excepción de esta última. Dice en el versículo 13 de Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto yo necesito que tú puedas entenderlo y que tú puedas recibirlo en tu corazón. Te lo voy a repetir. Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Dónde es que está nuestra salvación? Aquí, en mi perseverancia en el Señor. Yo no quiero soltar el manto de Cristo. Yo no quiero soltar su mano nunca. Yo quiero mantenerme agarrado a Él. Pase lo que pase, yo me mantengo agarrado a Él. Pase lo que pase, yo no lo suelto. Venga lo que venga, yo me mantengo agarrado a mi Señor. Este es el lugar que me corresponde. El versículo 14 nos presenta la última señal y con esto termino. Dice Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, aleluya, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi hermano y mi hermana que me escuchas ahora mismo, esta es la única señal de las 12 señales que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en Mateo capítulo 24. Esta es la única que todavía no se ha cumplido completamente. La predicación del evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. En otras palabras, el Señor le va a dar una oportunidad a todas las naciones de que puedan responder a su llamado. Esto es lo único que no se ha cumplido completamente. Aquellos que estudian lo que es las misiones internacionales saben que hay una región geográfica que se conoce como la ventana 1040. Es esta región, es este grupo de naciones, son unas cuantas naciones, si no me equivoco son más de 20 países que todavía el evangelio no ha podido penetrar bien porque hay muchas restricciones a nivel de gobierno. Son naciones en donde predomina principalmente el Islam y el budismo y el hinduismo. Y en estos lugares hay unos filtros muy establecidos, hay unos reglamentos muy establecidos que impiden la predicación del evangelio, y es muy difícil predicar en estos lugares. Son lugares en donde la iglesia es muy perseguida, son lugares en donde todo aquel que es misionero o ministro tiene que pagar un alto precio, muchas veces pagando con su propia vida para poder predicar el evangelio, y son naciones por las cuales necesitamos orar. Porque ya se está entrando el evangelio a estos lugares, pero es muy difícil que se pueda predicar abiertamente en estos lugares. ¿Qué es lo que acelera la predicación a nivel internacional? Número uno, las misiones. ¿Qué es lo que acelera, en otras palabras, que esta señal se pueda cumplir para que finalmente pueda venir nuestro Señor? Las misiones. Número dos, la globalización, que esto es un fenómeno que ya está expandiéndose a través de todo el mundo, los comercios internacionales. Número tres, que está ligado a la globalización. Número tres, el Internet. El Internet impulsa la globalización. El Internet impulsa el gobierno internacional, y el Internet impulsa a que todo el evangelio también pueda ser llevado a todas las naciones y que más personas puedan tener acceso. Por eso es que más ministros nos tenemos que levantar, más ministerios se tienen que levantar para entrar en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes, en los diferentes medios de comunicación, y a través del Internet penetrar para poder llevar la palabra del evangelio. Y que el cuarto componente que te voy a presentar de las cosas que aceleran la predicación del evangelio a nivel global, el COVID-19. El COVID-19 es una de las señales de los últimos tiempos, y el COVID-19 ahora mismo yo creo que es algo que el Señor está utilizando o aprovechando dentro de este proceso que definitivamente el Señor está permitiendo. Y dentro de esto, el Señor está
utilizando el proceso para impulsar la iglesia, para impulsar el mensaje del evangelio, para impulsar la predicación del evangelio. Ahora mismo más que nunca se está predicando el evangelio en el internet. Durante las últimas semanas hay estadísticas que ya han reflejado cientos de miles de conversiones a nivel internacional. A nivel internacional, entre todas las naciones del mundo en donde se predica el evangelio de Jesucristo. En todos los lugares, las iglesias nos estamos viendo obligados a hacer lo que estamos haciendo hoy. Este mensaje se está transmitiendo a través de Radio Coamo, pero este mensaje se está grabando y se está transmitiendo también en vivo a través de redes sociales, YouTube, Facebook y diferentes medios de comunicación para ser llevado el mensaje del evangelio a diferentes lugares. Y esto, todas las iglesias, casi todas las iglesias, nos estamos metiendo en el internet ahora mismo para predicar el evangelio a causa de la cuarentena. La cuarentena nos está obligando a meternos en lugares en donde la iglesia no se había metido antes, y este es el tiempo en que el evangelio se está expandiendo a un nivel exponencial y se están viendo los resultados, se está viendo el fruto, se está viendo ya la salvación masiva. El Señor está provocando un avivamiento para esta nueva generación. Y cierro con este último versículo para cerrar el mensaje por el día de hoy. Mateo 24, versículo 44. El Señor Jesús cierra su discurso con estas palabras y yo voy a cerrar este mensaje con las mismas palabras. Mateo 24, 44. Dice: por tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora cuando menos tú pienses que Él va a venir. Cuando menos tú pienses, Él va a llegar. Y este es el tiempo en que nosotros necesitamos responder al llamado de Dios. Este es el tiempo en el que nosotros necesitamos responder a la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo en el que nosotros necesitamos responder a la voz de nuestro Señor. Y con esto te dejo, con estas palabras, mi hermano y mi hermana que me escuchas. Escucha la voz de Dios que te llama. Te dejo con estas palabras para que tú reflexiones sobre ellas. Estamos viviendo tiempos muy importantes. Estamos viendo tiempos proféticos. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo en que nosotros necesitamos venir a formar parte de la familia de Dios aquí en la tierra. Este es el tiempo en que nosotros necesitamos venir bajo la cobertura de la sangre del Cordero de Dios. Este es el tiempo en el cual nosotros estamos ante la necesidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo la plaga que se acerca. Estamos viendo el espíritu de muerte que se acerca. Y en este tiempo las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel son las mismas instrucciones que Dios te da hoy. Cúbrete bajo la sangre del Cordero. Oh, yo siento la presencia de Dios aquí. Cúbrete bajo la sangre del Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre. Sangre que tiene poder para protegerte. Sangre que tiene poder para cubrirte. Sangre que tiene poder para cubrir tu casa y tu familia. Y todos los tuyos estarán cubiertos bajo la sangre. Y esta protección es sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que te llama a responder a su llamado. Te llama. Hay una decisión que está frente a ti. Tú tienes que tomar una decisión. Y yo te invito a que tú puedas venir a formar parte de su iglesia. Yo te invito a que tú puedas responder al llamado de Dios en esta hora. Porque los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos. Estamos viendo delante de nuestros ojos el cumplimiento de las señales. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. El Señor está haciendo un llamado para recoger su última cosecha. Para recoger su última cosecha antes de su regreso. Para levantar una cosecha de almas antes de su regreso, para darle la última oportunidad a la humanidad, para arrepentirse y para venir a Él, para entrar. Y lo que el Señor te ofrece no es algo malo. Como el Señor Jesús presentó en la parábola,
Es un banquete el cual Él va preparado para ti. Es un banquete, es una fiesta, es una boda. Él te está invitando para que tú puedas venir a disfrutar de esto. Esta vida eterna es la mejor vida. Esta vida en relación con el Padre es la mejor vida. Esta vida con la llenura del Espíritu Santo es la mejor vida. Esta vida de propósito eterno es la mejor vida que nosotros podríamos vivir. Así que te dejo con esto. Y yo te voy a invitar a que tú puedas hacer esta oración conmigo si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. Si tú sientes que el Señor te ha llamado, yo te voy a invitar a que tú puedas hacer esta oración conmigo para cerrar. Dile allí donde tú estás: Padre, te doy gracias por la vida. Yo reconozco que he cometido errores y que necesito tu perdón. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que tú me laves con tu sangre, que cubras mi vida, que cubras mi casa y que escribas mi nombre en el libro de la vida para pasar toda la eternidad junto a ti. Yo me entrego a ti hoy. Yo te pertenezco a ti desde hoy en adelante. Dame tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir la vida que tú tienes para mí, que tú quieres para mí, desde hoy hasta la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios les bendiga muchísimo. Un honor para mí poder estar con ustedes durante este tiempo. Héctor Millán aquí, el pastor del Centro Cristiano Alcanza, para servirte. Será hasta la próxima. Dios les bendiga muchísimo.